Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-0 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosberi Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve de las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado 10 de octubre y culmina el 1 de noviembre, lo cual significa que tenemos un tiempo reducido para conocer el desarrollo teórico de esta unidad curricular. Recordemos también que Teoría de los Tratamientos 2 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas centrada en el adulto y adulto mayor en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, está organizada en 3 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos las generalidades de las unidades 2 y 3. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50% que representa el 100% de la calificación al final. El cuestionario 1 tiene como propósito evaluar el contenido de la unidad 1. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar el contenido de las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada, es decir, antes del 1 de noviembre. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Felicito a aquellos participantes que ya han ido realizando ambos cuestionarios de manera satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y 3 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como propósito el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En específico, conoceremos de manera general las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor, el manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconocimiento de los protocolos para el abordaje terapéutico y la aplicación de técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanistas, gestal, existencialistas e integrativas. En lo que se refiere a la unidad 3, esta tiene como propósito el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez y adultez mayor. Quisiera comenzar este encuentro en la parte teórica con una frase de Carl Jung acerca de la teoría y técnicas terapéuticas. Aprenda todas las teorías, aprenda todas las técnicas, pero por sobre todas las cosas sea un alma humana.
Esto habla acerca de esa empatía que debemos tener y debemos construir en esa relación terapéutica de los pacientes que cuando ustedes profundicen en cada uno de los enfoques, podrán darse cuenta que lo más importante es cómo se dé ese proceso terapéutico o esa alianza terapéutica. Es importante tener muy presente que las técnicas forman la base del protocolo de abordaje donde de las técnicas de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describirán deben comenzar con la buena realización de una historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico a fin del profesional. Antes de entrar en lo que son los protocolos y los lineamientos de las terapias, me parece importante que conozcan lo que se conoce como la formulación clínica o la formulación del caso. Este viene a ser una herramienta para explicar y conceptualizar fundamentada teóricamente de esa información que surge en la evaluación clínica. En la práctica de la clínica, las formulaciones son utilizadas para comunicar esas hipótesis que tenemos acerca del motivo de consulta del paciente y brinda el marco de trabajo para que podamos desarrollar el enfoque terapéutico más adecuado al paciente. La formulación de un caso de psicoterapia es esencialmente realizar una hipótesis acerca de las causas, los factores precipitantes y de las influencias que mantienen presentes los problemas psicológicos, interpersonales y comportamentales de una persona. La formulación clínica del caso va más allá del diagnóstico. La formulación clínica apunta a lo que individualiza o particulariza ese caso clínico. Debe incluir la perspectiva tanto teórica como la técnica de quien conduce el tratamiento, es decir, del terapeuta. Busca anticipar los factores que pueden influir en la respuesta al tratamiento y por lo tanto orienta sobre la mejor forma de realizarlo. Posibilita revisar las metas terapéuticas iniciales que va a ir en función de los resultados obtenidos. Para esa realización de la formulación del caso clínico, debemos tomar en consideración algunas interrogantes con respecto a los aspectos diagnósticos. En este punto debemos preguntarnos, ¿qué le pasa al paciente? ¿Por qué necesita ayuda? En este punto, nosotros debemos resumir en forma concreta esos principales aspectos diagnósticos del paciente. Es importante identificar los datos que se consideren centrales en la historia clínica. Se pueden incluir expresiones textuales del paciente, que es lo que se conoce como verbatim en el ámbito hospitalario o de la consulta privada, cuando sean la mejor forma de resumir o ilustrar el significado personal de sus problemas, pero sin entrar en anécdotas o detalles. Importa consignar la forma en la que el paciente vive lo que le está ocurriendo, el tipo de vínculos que establece dentro y fuera del tratamiento y las características del funcionamiento cognitivo o mental. Estos aspectos que se van a jerarquizar van a depender del enfoque psicoterapéutico. En esta formulación del caso clínico también debemos identificar cuáles son esos aspectos etiopatogénicos, es decir, cuáles son las causas, a qué se debe que le ocurra lo que le está sucediendo o lo que llevó al paciente a consultar. Interesan los factores que se consideran precipitantes,
los que refuerzan o perpetúan ese comportamiento o el motivo de consulta, los factores predisponentes y, por supuesto, los factores protectores. Esta distinción jerarquizada por el enfoque cognitivo-conductual resulta útil y no difiere mayormente de lo que plantean otras corrientes al hacer la conceptualización del caso. Ahora, la formulación clínica del caso también incluye, por supuesto, qué es lo que nos ocupa, cómo tratarlo, es decir, los aspectos propiamente terapéuticos. Cómo se propone el tratamiento, si es solamente psicoterapéutico o si se requiere el tratamiento farmacológico. Recordemos que quienes indican las medicaciones son los médicos. Nosotros los psicólogos no tenemos la facultad de medicar. Nosotros podemos conocer la base farmacológica y para qué sirve todas esas esos tratamientos o esos fármacos que se les indican al paciente, pero quienes tienen la potestad médica para indicarlos son los médicos psiquiatras o los neurólogos. Conviene especificar dentro de ese plan de tratamiento cuáles son las estrategias a seguir, señalando e indicando cuáles son los focos del tratamiento en relación con los factores que generan o mantienen el sufrimiento del paciente, es decir, el motivo de consulta. Señalar cuáles son los aspectos favorables y los posibles obstáculos que pueden surgir para alcanzar las expectativas terapéuticas planteadas. Posterior a o parte del tratamiento es incluir la evolución. Y la evolución significa cuáles son los efectos del tratamiento psicoterapéutico. La evolución clínica del paciente es un dato de gran valor. No se reduce al cambio o reducción de síntomas, sino también al fortalecimiento o desarrollo del funcionamiento de la personalidad y de las relaciones interpersonales. Resulta útil complementar esa opinión profesional del terapeuta con el uso de escalas psicométricas o con información proveniente del mismo paciente o de sus familiares en relación con la mejoría del motivo que lo llevó a consulta o no. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que, recordando la sesión anterior, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, debe verse como un proceso que utiliza técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco terapéutico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. En este sentido, vamos a conocer la aplicación de la terapia psicológica o de ese abordaje terapéutico en adultos. Y recordemos también la sesión anterior donde se hizo énfasis en que la terapia psicológica debe basarse principalmente en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos o investigaciones experimentales. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplican. Vamos a comenzar, fíjense, antes de nosotros poder hablar de lo que es la terapia cognitivo-conductual, tenemos que partir de que existe la terapia conductual pura y la terapia cognitivo pura para poder entender cómo es la integración de estos enfoques. Partiendo de la idea de que la terapia conductual tiene como objetivo central promover cambios en la conducta de las personas utilizando una serie de técnicas para lograr el incremento de las conductas adaptativas y disminuir la frecuencia de las conductas desadaptativas, no podemos dejar de mencionar que la estrategia terapéutica conductual se desarrolla siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, está el análisis funcional, que es algo similar a lo que es esa formulación del caso clínico, pues es precisamente donde nosotros vamos a identificar todos esos factores que acabo de mencionar. Vamos a determinar cuáles son los objetivos de la terapia y las metas terapéuticas, cómo se va a ejecutar ese plan de tratamiento, cómo vamos a realizar la evaluación de los resultados, cuándo se da la culminación de la terapia y cómo es ese plan de seguimiento.
Ruiz y Cano, que son dos autores en los cuales se ha basado los fundamentos de la psicoterapia, describen que el estudio del paciente bajo el enfoque de la terapia conductual consiste en el análisis de su conducta manifiesta y encubierta. El terapeuta de conducta muestra respeto por el paciente y le informa de sus intervenciones, de las que debe pedir consentimiento, es decir, pedir permiso. La terapia conductual conlleva un rol activo del paciente y del terapeuta. Los terapeutas de la conducta están profundamente interesados en mantener una adecuada relación terapéutica con sus pacientes, como ya se lo señalé, o con sus clientes, como se les llama. La terapia de la conducta se centra en el aquí y el ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual, proceso que consiste en determinar el problema presentado a diferentes categorías conductuales operativas, es decir, identificar cuáles son las conductas manifiestas, cuáles son las descubiertas, por lo general, que están clasificadas como cogniciones, que son pensamientos, emociones y conductas, y también en determinar las variables que mantienen esa conducta. Estas variables son organísmicas, mediacionales, antecedentes estimulares y contingencias de refuerzo. A continuación, voy a mencionar una serie de lineamientos que se hacen para realizar un programa de modificación de conducta. Yo les hablé de lo que son las fases. En este caso, está la fase inicial, la fase media y la fase final. En lo que se refiere a la fase final, en primer lugar, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta es de utilidad. La observación con algún otro tipo de registro. Recuerden que la observación es la técnica que usamos los psicólogos por excelencia. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gustan a las personas, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir, realizar un plan de acción. En lo que se refiere a la fase media, es la puesta en marcha del programa de modificación de conducta y se debe medir con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificar la misma. En lo que se refiere a la fase final de lo que es la terapia conductual pura, una vez que se haya logrado adquirir la conducta adaptativa por parte del cliente o paciente, es importante evaluar periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Y esto es el seguimiento. Ahora bien, es importante que conozcamos lo que son los lineamientos de la terapia puramente cognitiva. El objetivo de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptativas o desadaptadas. Vela, que es el autor de el Manual Intensivo Breve de Urgencia de Psicoterapia, que es importante, o un material clásico de consulta. Velack señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en la que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales
a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Suele ser estructurada y directiva. Se orienta en los problemas. Se basa en un modelo educativo. Recuerden que cuando nosotros hablamos, sobre todo de la integración de la terapia cognitivo-conductual, pues la psicoeducación es un elemento que es de suma relevancia en la intervención que tenemos con los pacientes o clientes. Eh, ok, es importante dentro de la terapia cognitiva mantener una relación terapéutica estable, ya que esto es una condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que se supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y el paciente, es decir, que esto es un proceso activo para realizar todas esas actividades que involucran pues ese trabajo terapéutico. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Por una parte, Belak refiere que existen, así como existen lineamientos básicos para la terapia conductual, también existen para esa terapia cognitiva. En este sentido, describe lo que es la fase inicial, la fase media y la fase final. Con respecto a la fase inicial, se debe familiarizar al paciente con lo que es con lo que es la terapia cognitiva, con el modelo cognitivo, mejor dicho. Asimismo, en esta fase, el terapeuta es el que tiene un rol más activo. ¿En qué sentido? Porque se debe generar con el paciente una lista de pensamientos, una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización o la formulación del caso. Es decir, que nosotros le explicamos a esos pacientes, por supuesto, bueno, tu motivo de consulta es esto, los factores que mantienen tu conducta es esto, 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 y en base a eso nosotros empezamos a, pues, enseñarle o a hacer esa psicoeducación y ese tratamiento. Por otra parte, es necesario, por supuesto, dentro de esa fase inicial, desarrollar el plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar lo que son los pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar cuáles son las creencias básicas del paciente, o las creencias nucleares, otros lo llaman las suposiciones subyacentes, ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a las distintas situaciones que se le presentan y explorar ese desarrollo de las suposiciones subyacentes. Ahora bien, la fase final de la terapia consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o esas llamadas de seguimiento que es el post-tratamiento o es todo ese periodo o esa fase que nosotros utilizamos para poder corroborar que los cambios que se han trabajado en el paciente pues se mantienen en el tiempo.
es importante que tengamos presente, más allá de lo que son los lineamientos, enfocarnos precisamente en lo que es el proceso terapéutico. Esto antes de conocer las técnicas. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos focales. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como el arte de curar sin medicar, basado en la idea de que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar, que se va a constituir en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro de ese espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas. Esto logrando un mayor grado de gestión emocional y de autoapoyo. Dentro del proceso terapéutico se pone en contacto al paciente con sus emociones en conflicto y se les provee de los recursos y medios para que los resuelva, alcanzando una mayor fluidez emocional y promoviendo un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas y ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se impulsa el desarrollo de las habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y comportamientos. Desde un panorama amplio, se le piden al terapeuta muchos recursos y tal como lo señala Krasner, citado por Fares, el terapeuta ideal es maduro, bien adaptado, compasivo, tolerante, paciente, amable, discreto, que no elabore juicios de valor, aceptante, permisivo, no crítico, cálido, agradable, interesado en los seres humanos, respetuoso, que estime y trabaje por una relación interpersonal democrática con todas las personas, libre de prejuicios raciales y religiosos, que tenga una meta valiosa en la vida, amistoso, alentador, optimista, fuerte, inteligente, sabio, curioso, creativo, artístico, orientado hacia la ciencia, competente, confiable. Un modelo que el paciente pueda seguir, lleno de recursos, sensible en términos emocionales, consciente acerca de sí mismo, perspicaz acerca de sus propios problemas, espontáneo, con sentido del humor, que se sienta seguro de su persona, maduro acerca del sexo, que crezca y madure de las experiencias vitales, que tenga alta tolerancia a la frustración, confiado en sí mismo, relajado, objetivo, autoanalítico, consciente de sus prejuicios, no servil, humilde, escéptico, pero no pesimista o modesto, del cual se pueda depender, consistente, abierto, honesto, franco, con gran preparación técnica, dedicado en un sentido profesional y encantador. Estas características ideales suponen la idea de un terapeuta perfecto. En este sentido, rescato la importancia de convertirse en un buen terapeuta, que sea capaz de lograr el óptimo desarrollo de su rol como profesional. El psicólogo en su rol de terapeuta en el espacio de intervención debe procurar mostrarse equilibrado, es decir, con una adecuada gestión de sus emociones y acciones, desarrollar la creatividad, construyendo los recursos esenciales para las intervenciones, realizando acciones innovadoras, buscando alternativas y enfoques que faciliten el desarrollo integral del paciente. El terapeuta en todo momento debe mantener la privacidad y la confidencialidad en todo lo referente a sus pacientes, respetándolos y admitiendo errores, teniendo la disposición para corregirlos y mantener una actitud íntegra y honesta frente a sí mismo y a los demás.
Por otra parte, el terapeuta debe estar abierto al aprendizaje y con disposición para superar sus propias situaciones personales y laborales con objetividad, además de actuar como un profesional integral ante diversas situaciones que requieran su abordaje óptimo. Un buen terapeuta debe construirse y reunir una gran cantidad de características que podrían enmarcarse en vocación de servicio, sensibilidad, equilibrio emocional y adecuada formación técnica, además de procurarse un proceso de terapia personal y supervisión de casos, en especial en los primeros años de su ejercicio profesional como psicólogo. Aquí no quiero dejar de señalar algo con respecto a lo que significa la confidencialidad en todo lo referente a los pacientes, ya que me he encontrado con algunos de los colegas que hacen divulgación en sus estados de WhatsApp o en su Instagram con el supuesto aval de sus pacientes de mensajes de reconocimiento acerca del rol, de su rol como profesional o lo bien que se sienten con el trabajo con el psicólogo. Y esto son aspectos que deben mantenerse en reserva, ya que pueden enrarecer lo que es esa relación terapéutica, porque si los pacientes tienen acceso a las redes sociales de su terapeuta, pues podrían interpretar o malinterpretar cualquier información que sea divulgado por el profesional, indistintamente se trate o no de ese paciente. Entonces, se debe ser muy celoso y cauteloso del tipo de información que divulgamos y que se maneja en redes sociales con los pacientes. Para eso existen las redes sociales privadas y las redes sociales profesionales. Eso sería un buen límite a marcar. En este sentido, es importante conocer cuáles son las funciones del psicólogo terapeuta. Las condiciones que ha de reunir un buen psicoterapeuta: por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales de reserva y ser muy cuidadosos al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado. Lo anterior implica encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. Tanto las cualidades del terapeuta como las características del motivo de la intervención y las propias características del paciente son elementos importantes que van a determinar la efectividad y la respuesta al tratamiento, especialmente a trabajar con población adulta mayor, ya que sus necesidades individuales deben tener consideraciones importantes y especiales al momento de planificar un programa de tratamiento. La experticia del terapeuta se va construyendo con el tiempo y en la medida en que se realicen los acompañamientos de los pacientes. Conectar afectivamente con otro ser humano, desde una escucha empática, respetuosa, que no juzgue, que no imponga ni dicte pautas por cumplir, requiere trabajar constantemente los propios sesgos cognitivos y prejuicios, dejando claros los límites de la intervención. El problema principal de la psicoterapia suele ser el terapeuta. De él depende, en efecto, la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. El profesional que supervisa casos tiene una percepción diferente y podrá visualizar elementos y aspectos que quizás por poca experiencia, angustias, sean difíciles de ver o controlar. Y al mismo tiempo tiene la destreza y la experticia para señalar cuando se confunde el proceso personal con el de los pacientes. Por esta razón, es importante mantener un proceso de terapia personal, ya que es uno de los únicos modos de garantizar el autoconocimiento, además de garantizar que se conozca de primera mano lo que significa un proceso terapéutico y no solo a través de clases y los libros. La coherencia de mantener la propia terapia
Permite la revisión de las sombras, puntos ciegos, áreas de mejora que podrían contaminar al paciente, con parte del mundo interno del terapeuta que puede salir de modo inconsciente. Por otra parte, es necesario tener muy presente que las técnicas terapéuticas forman la base del protocolo de abordaje de los pacientes. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describieron en la clase anterior deben comenzar, como ya les señalé, con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Se debe describir el plan de intervención propuesto, ya sea por fases y sesiones, nombrando las estrategias o herramientas a utilizar según los enfoques. No podemos dejar de resaltar el conocimiento de lo que son los objetivos terapéuticos. Estos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si estamos hablando del enfoque cognitivo, pues sería modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si estamos hablando del enfoque conductual, estaríamos hablando de cómo modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un buen proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Las metas de la intervención van a adecuarse a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente y esta hipótesis específica ya saben que no les va a dar la formulación de ese caso clínico. Todas las técnicas de las terapias se deben adaptar al paciente y a la situación. Ahora, conozcamos cuáles son pues algunas de las técnicas terapéuticas desde los distintos enfoques. Las técnicas terapéuticas son parte de la caja de herramientas con las cuales cuenta el terapeuta para atender al paciente. El principio es el motivo de consulta y la demanda de su tratamiento, que a su vez, ya sabemos, va a estar guiado por el diagnóstico. Las sesiones terapéuticas con adultos deben incluir establecer una agenda de trabajo para cada sesión. Esto facilita que el tiempo establecido sea provechoso. De acuerdo a esto, pues nosotros debemos planificar cada sesión de terapia. El hecho de determinar una agenda provee una estructura para las sesiones, lo cual en sí mismo puede ser terapéutico. De esta manera, también se involucra al paciente de una manera activa en su proceso y aumenta la naturaleza colaborativa de la relación terapéutica. El terapeuta debe proponer diversas estrategias de aproximación para cada problema y delegar en el paciente la tarea de decidir cuál estrategia a utilizar. Resulta muy útil registrar lo trabajado en cada sesión de terapia. No podemos dejar de resaltar que la elección de una técnica específica se debe basar en la condición del paciente y en las metas particulares para cada una de las sesiones. A continuación, hablaré de las técnicas que han resultado de mejor provecho terapéutico en los procesos con pacientes adultos. Em, con respecto a lo que es la terapia conductual, se tiene la técnica llamada intención paradójica. Esta técnica terapéutica consiste en pedirle al paciente que detenga la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas, pidiéndole que los hagan aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. El moldeamiento, que es una técnica que se usa por excelencia no solamente en pacientes adultos, sino con niños y adolescentes, es una técnica para implantar conductas y consiste en aplicar de manera selectiva y planificada del principio de reforzamiento positivo. En el modelamiento, que es otra técnica para implantar, es una técnica terapéutica que se basa en el aprendizaje vicario y la imitación planteado por Bandura. El individuo es expuesto a determinado modelo que exhibe el comportamiento que se desea adquirir.
El autocontrol es una técnica en la cual el individuo se aplica sus propios reforzamientos y castigos para controlar sus pensamientos. Ahora bien, hablemos con respecto a las técnicas cognitivas. Dentro de las técnicas cognitivas están lo que es la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es un consiste en explicar el concepto de pensamientos negativos, la influencia de las situaciones sobre ellos, el efecto de las interpretaciones y predicciones sobre los sentimientos y las acciones y la necesidad de identificar interpretaciones y predicciones específicas para poder cuestionarlas. Ruiz y Cano refieren que esta técnica consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales, se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias y que aparecen en distintas situaciones. Se buscan alternativas racionales y permite el afrontamiento adecuado ante distintas situaciones. Se trata de identificar, pues, cuáles son esos pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas presentes en los mismos, los cuales la bibliografía del área ha reportado 14 tipos de distorsiones cognitivas. ¿Por qué la reestructuración cognitiva es importante en la terapia? Pues porque permite reinterpretar la realidad y el mundo, cómo cambia para mí y consiste en entrenar estrategias alternativas para manejarse con su realidad. Se parte de la idea que la información que nosotros ingresamos a nuestro cerebro interviene en la emoción. Por eso aspectos importantes a manejarse dentro de la reestructuración cognitiva son las emociones y la activación, explicar el modelo cognitivo, y por supuesto, la importancia de esa conceptualización del caso. ¿Qué se tiene que cambiar para que esos pensamientos sean de otra manera? El motor de cambio va a ser el mismo paciente. El trabajo de nosotros como psicólogos es a través de la palabra. Las ideas cambian las cosas. Establecer una buena relación terapéutica para poder inspirar un cambio y es necesario tener bajo control el nivel de activación de las emociones. Y esto lo hacemos a través de la terapia más sencilla y eficiente que hay, que son las técnicas de relajación, pero también dar pautas con respecto a lo que es la alimentación del paciente, los ejercicios, los efectos que tienen todos estos aspectos en la emocionalidad y en esa regulación de la conducta y de la regulación emocional. Belak señala que en esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar esos pensamientos automáticos y las creencias subyacentes, utilizando técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional, las técnicas de flechas descendientes. Existen además una serie de listados de pensamientos, bien sea si son creencias irracionales en general, hay un instrumento para identificar todas las creencias erróneas y es un material realizado por Aaron Beck. También existen todos estos listados de pensamiento para el abordaje de la depresión, los listados em, de pensamientos realizados para el abordaje de la ansiedad. Entonces, de acuerdo a lo que es el motivo de consulta del paciente, pues nosotros podemos hacerla utilizar en esta identificación, pues el que nos parezca el más correspondiente a la naturaleza del caso. Con respecto al interrogatorio directo, es una técnica más directa que consiste en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando te encuentras en una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía como un medio para indagar lo- los pensamientos.
La otra técnica es el de la imaginación y es una técnica que consiste en utilizar la imaginación para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role-playing que se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta haga un roleplay de una situación con una alta carga emocional. Está el registro del paciente disfuncional, que consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto a las emociones asociadas, con ciertas preguntas que se realizan en específico para ello. Está lo que se denomina la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, o conocido por sus siglas REC. Consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y en las perturbaciones emocionales y de conductas, y cuyo objetivo se centra en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria. Esto utilizando el método del diálogo y del debate socrático. Está la terapia puramente cognitiva de Aaron Beck, que se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar los objetivos, identificando y cambiando los pensamientos inútiles e incorrectos por pensamientos más realistas, utilizando el método de la reestructuración cognitiva. Tenemos el entrenamiento asertivo. En esta técnica se parte de que la asertividad es la capacidad que tenemos para expresar los pensamientos y emociones propios sin experimentar ansiedad ni ser agresivos, y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Las, as- las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual la persona se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es enseñar a la persona una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Esta técnica tiene como objetivo enseñar a utilizar las verbalizaciones correctas, aprendiendo a distinguirlas de las incorrectas. Ahora bien, hablemos de lo que son las técnicas terapéuticas de la psicoterapia gestal. Estas técnicas están centradas en el presente, es decir, en el aquí y ahora. Surgen de la adaptación y combinación de lo mejor de otras corrientes teóricas, razón por la cual la Gestalt se convirtió progresivamente en un tipo de terapia inclusiva e integrativa. La base de la metodología Gestalt es la conciencia. Al centrar la atención en nosotros mismos, se llega a conocer cuál es nuestra verdadera experiencia, trabajando en el momento presente con la fenomenología o la comunicación no verbal. Cuando hablamos del presente, es el tan famoso aquí y ahora. Dentro de las técnicas terapéuticas de la psicoterapia gestal tenemos a su vez varios tipos de técnicas: las técnicas supresivas, las técnicas expresivas y las técnicas integrativas. Las técnicas supresivas son aquellas que tienen como objetivo dejar de hacer lo que el individuo está llevando a cabo, con el fin de descubrir la experiencia que se oculta detrás de una actividad determinada. En estas técnicas se incluyen el descubrir e identificar los debeísmos, experimentar el vacío, no hablar acerca de, encontrar formas de manipulación, saber formular preguntas y respuestas, captar cuando se pide aprobación, tratamiento de la autoestima, darse cuenta de cuando se demanda o se exige. Se tienen las técnicas expresivas, las cuales tienen como objetivo reunir la suficiente energía para fortalecer el contenido del darse cuenta del paciente, bien sea sugiriendo la intensificación de la atención o exagerando la atención deliberadamente. Dentro de estas técnicas expresivas están la repetición, la exageración, expresar lo no expresado, terminar o completar la expresión, buscar la dirección y hacer la expresión directa. En lo que se refiere a las técnicas integrativas,
son la combinación de las técnicas supresivas y expresivas, cuyo objeto básico es integrar las partes alienadas del individuo, que es decir, las polaridades o los opuestos, entre las cuales están el encuentro interpersonal, la asimilación de lo proyectado, las fantasías guiadas o dirigidas, que son fabulosas para los trabajos de grupo, el túnel del tiempo, el archivador, los árboles y tú. Ahora, con respecto a lo que son las técnicas psicodinámicas, el modelo psicodinámico o psicoanalítico, que es su base, hace énfasis en lo etiológico, es decir, en el origen del trastorno psicológico. Tiene su origen, estas técnicas, en un tiempo histórico marcado por una fuerte represión sexual. Sus aportes importantes son postulados que han permitido la comprensión de la conducta de los individuos, centrándonos o centrándose en las experiencias tempranas para la formación de la personalidad y explicando que la conducta ha sido originada por motivaciones inconscientes, las cuales se manifiestan en las relaciones terapéuticas transferenciales. Estas relaciones terapéuticas transferenciales no es más que identificar e interpretar que usualmente esa relación terapeuta-paciente viene a ser un, un reflejo o un modelo de el tipo de relación que establece el paciente con sus figuras significativas o sus figuras parentales. El enfoque terapéutico de la teoría psicoanalítica se basa en la convicción de que se debe persuadir al paciente de que prescinda de su situación ambiental, con énfasis en el tratamiento de tipo individual, donde tienen relevancia las dimensiones internas asociadas con la percepción de los acontecimientos, las emociones, los objetos interiorizados, los conflictos internos o intrapsíquicos. El individuo es visto como un individuo reprimido en el que su vida psíquica responde a proyecciones. Los síntomas son vistos como inadaptaciones y como respuesta a reacciones internas más que a circunstancias externas. Se accede al material o al inconsciente a través del método de la asociación libre, la interpretación de las reacciones transferenciales y el análisis de las resistencias. El otro material que se trabaja dentro de la terapia es la confrontación, la aclaración, la interpretación y la construcción. La confrontación es una técnica basada en aclarar las contradicciones del paciente. La interpretación es la hipótesis que hace el terapeuta y se establece una relación entre un hecho presente y una experiencia pasada. Para realizar las interpretaciones, muchas veces primero hay que clarificar. El preguntar sirve para establecer. Ahora, con respecto a lo que son las técnicas de la psicoterapia integrativa, se tiene lo que es la terapia de aceptación y compromiso, que es una versión evolucionada de las terapias cognitivos conductuales. Este es un tipo de intervención psicológica que está orientada a la aceptación psicológica y a la identificación de valores personales. Se encuentra dentro de las denominadas terapias contextuales. Está la terapia dialéctico-conductual de Marsha Linehan. Marsha Linehan, lo interesante de este abordaje es que ella es una persona que tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y pues dedicó o ha dedicado su actividad profesional a trabajar esta técnica terapéutica basando en la estrategia dialéctica que consiste en generarle las dudas al paciente y las distintas opciones que pueden generarse, validando el discurso del mismo. Tiene como objetivo aprender habilidades para controlar su mundo emocional y su conducta. Se vale de herramientas como el mindfulness. Está la terapia breve estratégica. De acuerdo con este enfoque, la atención terapéutica se centrará en explorar sobre aquello que la persona u otros implicados han intentado hacer para resolver el problema sin conseguirlo. Asimismo, programará estrategias capaces de romper el circuito del problema y las soluciones disfuncionales. Ahora, dentro de todos estos
del uso de estas técnicas, es importante que tengamos presente algo que ya les señalé dentro de la exposición y es acerca del registro de las sesiones y para eso usamos protocolos o formatos. Este debe contener aspectos como la fecha que estamos trabajando, el número de reporte, el nombre del terapeuta, el número de la sesión, la descripción del consultante, si es la primera, debe involucrar la hipótesis clínica, el motivo de consulta, describimos la sesión, los problemas a trabajar, objetivo de la sesión, el contrato terapéutico, si es la primera sesión, las técnicas empleadas, tareas justificadas de acuerdo al diagnóstico, observaciones durante la sesión o supervisión de caso, propuesta de intervención. En esta propuesta de intervención debemos considerar que siempre hacemos una revisión teórica y le agregamos sustento bibliográfico, es decir, hacemos nuestro estudio de caso, pues evaluando si es un caso de depresión, pues cómo vamos a evaluar esa depresión, cómo la vamos a abordar, cuántas sesiones nos va a llevar, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar la depresión. Recuerde que tenemos las escalas psicométricas como la escala de depresión de Beck o la escala de depresión de Hamilton. Si es ansiedad, pues será ansiedad y así sucesivamente. Con respecto a las conclusiones, pues estas van a estar relacionadas con la hipótesis planteada, los avances de la sesión, las fortalezas, tareas a tener en cuenta, posibles sabotajes en las tareas, planificamos la siguiente sesión, reportamos y hacemos el trabajo de supervisión. Con esta descripción damos por culminada esta segunda y última actividad síncrona del periodo 2025-0 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de las evaluaciones o del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les doy respuesta. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde y éxito en sus evaluaciones. Damos por concluida esta sesión.